buscar en esta parte, hermanos, de la Biblia, Mateo 2, 13 en adelante. Dice la Biblia en Mateo 2, 13 en adelante. Síganme con su vista, por favor. Dice la Biblia así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Hermanos, la celebración del Día del Padre es distinta y es diferente a otras celebraciones. Es una celebración que es más recordativa que emotiva. Se recuerda el papel del padre dentro, hermanos, del núcleo familiar. Cuando el papel del padre, hermanos, en la familia se lleva correctamente, aparentemente no llega a haber, hermanos, mucha anormalidad en un hogar. Pero cuando este llega a faltar, es ahí donde sí se llega a notar la ausencia, hermanos, de este ser que creó Dios desde el principio de la creación. Hermanos, la herencia también de aquellos que ya no están, la recordamos. De aquellos hombres que nos enseñaron, hermanos, durante mucho tiempo, la recordamos. Y es una herencia, es un legado. Esa es la palabra correcta para mencionar a aquellos que no están, legados, aquellos que dejaron algo valioso y, como dice la Biblia, inmarcesible. No se puede marchitar, hermanos, no puede tener una caducidad. Un padre es un hombre. No como hoy en día, ¿verdad? Un padre, pero puede ser también una mujer. No, un padre es un hombre, un verdadero varón. El ser del sexo masculino es un asunto de nacimiento. Pero el ser hombre, el ser varón, es un asunto de elección. El ser padre es un asunto de elección. Nuestra cultura, hermanos, muestra a un hombre como aquel que tiene varias mujeres. La cultura en la cual hemos crecido durante todo este tiempo, hermano, refleja, expresa y manifiesta a un hombre como aquel que tiene la capacidad no solamente de echarse varios litros de alcohol, sino que tiene para compartir con todos sus compañeros o amigos. También nuestra cultura llega a mostrar a un hombre, a un verdadero hombre, como aquel que grita fuerte, como aquel que no da cuenta de nada y a nadie. Esa es la pintura en la cual nosotros hemos crecido en nuestra cultura. Hermanos, hoy quiero compartir: un padre es valiente. Ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Un padre
es valiente. Probablemente usted llegará a preguntarse, bueno, ¿qué hay de la vida de los padres, del Padre, mejor dicho, terrenal de Cristo? Usted leyó y me acompañó en la lectura, leímos sobre un hombre llamado José. Y probablemente, hermanos, si hay un hombre quizá ignorado, no de una manera dolosa, pero sí de una forma ignorada, ese es José. No José, el de Génesis 37 en adelante, no ese José, sino el José que encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, el Padre mutativo. Mutativo significa tenido por padre, esta palabra, hermano, o otro pariente, no siéndolo. Es decir, José fue el padre de nuestro Señor Jesucristo, no siéndolo. Pero dice la Escritura, hermanos, que su amor llegó a mostrar hacia su Hijo, no siendo su Hijo como usted tiene sus hijos de sangre, los que ofrecer, usted dice, ellos son mis hijos. En el caso de la vida de José es diferente. De hecho, todo el nacimiento, hermanos, de Cristo fue un nacimiento distinto, diferente y especial, hermanos. María, que fue elegida por Dios, y el ángel Gabriel llegó a la morada donde María estaba y le reveló el plan que Dios tenía para María, y le dijo el ángel: María, Dios te ha escogido, te ha elegido para que en tu vientre llegues al santo ser, y a su vez será llamado Hijo del Altísimo. Y María tuvo por un tiempo a Jesús en su vientre. Pero en el caso de la vida de José es totalmente diferente. A él sí Dios también, hermanos, le consideró. María y José estaban desposados, es decir, prácticamente ya estaban casados y esperando ese tiempo para estar juntos. Pero usted y yo conocemos la historia, cómo María se halla, que ella está encinta, que ella está embarazada, y obviamente José no ha estado con ella, no ha tenido relaciones con ella, pero se halla que María está embarazada. Y hay un dilema, hermanos, para José, porque obviamente José ama a María. Él tiene un sentimiento especial por María, y Dios, hermanos, en sueños, y dice ahí en Mateo 1:20, Dios le aparece a través de un ángel en sueños y le dice: José, no te preocupes, lo que María tiene en su vientre llega a ser el Hijo de Dios, que estaría más adelante dando su vida. Fíjese lo que dice Mateo 1:20. Mateo 1:19, si usted quiere leer el contexto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Qué más, hermanos? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, qué difícil situación para este hombre José. Él se halla, hermanos, que su mujer está encinta, pero hasta ese tiempo no hay un precedente, hermanos, de una mujer que haya estado embarazada y que no haya habido participación de un varón. Entonces, para este tiempo, José tiene que tomar una decisión, y Dios, hermanos, se llega a manifestar en sueños en la vida de José. Pero la vida de este hombre, hermanos, y también su desarrollo, cuando Cristo nace, cuando Él nace en un pesebre, y en un lugar para ellos en el mesón, encontramos una gran enseñanza, la cual partimos desde el versículo número 13. Hermanos, dice el versículo número 3: después que partieron ellos, ya el niño ya ha nacido, Jesús ya ha nacido. Ya encontramos, hermanos, el nacimiento, la adoración de los magos, o de incienso, mirra, los pastores van y adoran al niño. Ya encontramos, y ya pasamos esa etapa, pero ahora encontramos una etapa diferente,
y la cual Mateo narra, que no nos narra otros evangelios, dice el verso 3. Después que partieron ellos, háblense de José, háblense de María y háblense de Jesús, dice el verso 3. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a María y dijo: levántate y toma al niño. Amén, hermanos. No, ¿verdad? Dice ahí: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Por qué no a María? Un padre es valiente, y ese es el primer punto. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser líder, para ser cabeza en su hogar especialmente. Hermano, yo quiero mostrarles rápidamente Mateo 1:20, ya lo leímos, donde Dios apareció en sueños a José. Esa es la primera ocasión. Pero también encontramos en el verso número 24 de Mateo 1, dice en el verso 24 de Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José recibe revelación de Dios. José se despierta y vuelve nuevamente a obedecer a Dios. Dice en Mateo 2:3, lo estamos leyendo: un ángel del Señor apareció en sueños a José. Luego el verso 14, ahorita lo vamos a ver más a fondo, dice: y él despertando tomó al niño y fue a Egipto. Dos veces donde Dios le aparece en sueños por un ángel a José. Verso 19, hermano, dice del Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, ¿qué es lo que sigue? Apareció en sueños a José en Egipto. Verso 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Verso 22, en la parte media. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Son una, dos, tres ocasiones probablemente donde Dios se aparece en sueños a José, no a María. No a María, sino a José, hermanos. El Señor apareció a José en sueños, y eso, hermanos, me da a mí una aplicación. Me muestra a Dios en su palabra que un padre, que era padre José, nos dirá: hermano, no eras un padre de sangre. Probablemente no, usted habrá escuchado que un padre no es el que engendra, sino el que cría, el que ama, el que llega, hermanos, a estar ahí en la vida de un hijo. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser líder en su hogar, hermanos. José es un líder en su hogar. Él tiene, hermanos, que tomar una decisión de tomar al niño Jesús, de ir con María e ir de acuerdo a lo que Dios le estaba llegando a comunicar. Hermano, Dios ha creado al hombre como un líder. Esa es la idea de Dios cuando Él crea al hombre como un líder, como una juez. Porque no es coincidencia, no lo es, que Dios formó a Eva primero. Sí, hermanos, no formó a Eva primero, formó a Adán, o en el hebreo Adán, que significa rojizo, y yo ya les hablaba de esto el día de las manos. Pero no es coincidencia, porque el hombre fue formado primero, y Dios nos quiere decir algo. Primera Timoteo 2:13, hermanos. Primera epístola o primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser líder. El hombre fue formado primero, y esto no es una coincidencia. Primera Timoteo 2:13, dice el versículo número 13, hermanos, 2:13. Porque Adán fue formado, ¿qué más, hermanos? Primero, y luego, hermanos, después Eva. Primera Corintios 11:3, por favor. Primera carta a los Corintios 11:3. Dice el verso 3:
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, es un orden bíblico el que encontramos en Corintios 11:3. Hermanos, probablemente habrá hombres, probablemente habrá varones que digan, la mujer tiene que estar sujeta al varón, pero si nos vamos de acuerdo, hermanos, al pasaje, tenemos también que el varón tiene que estar sujeto también. Dice el verso número 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quién, hermanos, de todo varón. Y luego dice ahí, y el varón es cabeza de la mujer. Pero el orden bíblico es Dios creó al hombre. No es coincidencia que él fue formado primero, luego dice Timoteo, después Eva. Ahora, hermanos, no quiero, hermanas, que me vean mal. No significa que el hombre tenga mayor valor que la mujer. No significa eso. Se necesita distinguir dos cosas, valor y función. Cuando entendemos esas dos cosas, vamos en buen camino. Ambos son igualmente, absolutamente iguales en cuanto a valor delante de Dios. Hombre y mujer valen igual que Dios. Por eso Dios da la salvación al hombre y a la mujer. Dios no llega a tener una exclusividad. Oye, tú puedes, el varón tú nada más puedes tener salvación y la mujer no, la que vaya al infierno y que se vaya a quemar, ¿verdad? No hay, la Biblia no nos da una referencia que Dios da la salvación solamente al hombre, no la da. Ambos, la mujer y el hombre, son absolutamente iguales. Delante de Dios, de igual valor delante de Dios. Igualdad no significa idénticos. Por ejemplo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones, pero tienen el mismo valor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene una función. Por eso yo les digo que el hombre y la mujer, valor y función son diferentes. Hombre y mujer tienen el mismo valor, pero hombre y mujer tienen diferentes funciones, hermanos. Quiero llevarles a Génesis 2:18, por favor. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser líder en su hogar, para ser cabeza en su hogar especialmente. Dice en Génesis 2:18, hermanos, dentro del plan de Dios, que es perfecto, el hombre fue creado para ser cabeza y la mujer para ser apoyo y una gran ayuda y un gran auxilio. Y ese es papel para el hombre y la mujer. No que uno valga más. Yo quiero que usted llegue a tener bien en claro esto, que no, el hombre es más que la mujer. Y no, hermano. Cada uno tiene una función diferente. Génesis 2:18, dice Génesis 2:18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué más? Ayuda idónea y no ayuda demonia, no es ayuda idónea para él. Dice el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Usted ve un perro, Adán le puso perro a ese perro. Ve un gato, le puso gato a ese gato, ve un pájaro y le puso pájaro a ese pájaro. Es lo que dice el verso 10 y 20. Pero fíjense lo que dice el verso 20, ¿no? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22, ¿cómo lo leemos juntos? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, el plan de Dios que es perfecto,
para ser cabeza y líder. La mujer como su apoyo, de igual valor delante de Dios, de igual valor delante de Dios. Distinta función, pero de igual valor. Ahora, el problema empieza, hermanos, cuando el hombre abusa de su liderazgo. Ahí empiezan los problemas. El problema también empieza cuando el hombre renuncia a su liderazgo. Ahí está otro problema. El problema también empieza, hermanos, cuando la mujer por obligación toma el liderazgo o la rebelión lo adquiere. Hermanos, ninguna de estas cosas que mencioné anteriormente están dentro del plan divino, el plan original de Dios. Hermanos, hombre, líder, cabeza, la mujer su apoyo, de igual valor delante de Dios, de igual valor, hermanos, delante de Dios. Cuando vemos la vida de José, el padre putativo, hermanos, de Jesús, vemos la vida de un hombre que entiende su papel, porque Dios, hermanos, le revela en sueños a través de un ángel. José ve a cierto lugar y José se levanta, hermanos, del sueño, toma a su niño, a Jesús. Humanamente decimos, no era su hijo, pero yo les dije que un padre no es el que engendra solamente, sino el que va guiando, el que va teniendo, y en pocas palabras, el que va batallando, hermanos, para que ustedes entiendan y no nos alarguemos en esto. José, el padre putativo de Jesús, hermanos, actuó por el mensaje de Dios. Fíjense y regresamos a Mateo 2.13. Vamos a regresar a Mateo 2.13 y seguimos con el hilo, hermanos, de esta enseñanza. El tema, yo les dije, un padre es valiente. Ese es nuestro título, ese es nuestro tema. Y el primer punto es, un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido por Dios para ser cabeza, para ser líder. Hermanos, no es coincidencia, yo lo mencioné, que el hombre fue formado primero. Dios nos está diciendo algo a nosotros como varones, a nosotros como hombres. Dios nos está diciendo. Dice en Mateo 2.13, después que partieron, en esa parte le leímos, dice el verso 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue, ¿a dónde, hermanos? Egipto, de la tierra, hermanos, de Israel a Egipto. Déjame decirle que no está cerquita. Parten ellos, hermanos, de un lugar llamado Belén, porque el contexto me da esa referencia y me ubica geográficamente el lugar donde ellos están. Yo revisaba ayer, hermanos, el itinerario del hermano, y el hermano del que va a venir, hermano Alberto, y yo a Chihuahua, México. Es una horita probablemente en la cual él se va a tardar. De México a Tampico, otros 40 minutos, y de Tampico a Cerro quizá 1 hora y media en autobús. Pero del lugar donde está José, María y Jesús, todavía un bebé, a Egipto es una distancia considerable, hermanos. Lejos de considerar esto, de meditar esto, a mí me da la Biblia una enseñanza en este verso. Dice el verso 14, y él despertando, José actuó por el mensaje de Dios. El padre de hoy en día, el papá de hoy en día, o el hombre que tiene a su cargo, porque hay hombres, hermanos, que por razones biológicas no pueden tener hijos, pero ellos tienen, ¿verdad?, quizá a alguien sobre su cargo, tienen la potestad, tienen ese cuidado, y el niño o niña le puede llamar papá. El papá de hoy en día tiene que actuar al escuchar el mensaje de Dios. Es decir, que el papá creyente, cada vez que escucha la palabra de Dios, o cada vez que escucha el mensaje de Dios, tal como José, aunque ya es diferente la revelación de Dios hoy en día, ya no es por sueño, Cuando José está, hermanos, dormido, él está recibiendo revelación de Dios en sueño. Cuando ya Dios termina su revelación por el ángel, José despierta y de una forma inmediata reacciona al mensaje de Dios. Hermanos, el papá de hoy en día igual tiene
Biblia, hermanos. Cuando Pablo y Silas, o un compañero, el apóstol Pablo y un compañero de misiones, ellos están en la cárcel. Pero Dios, hermanos, en su providencia, Dios no los quiere en la cárcel y Él envía un gran terremoto. Ellos han estado cantando a medianoche himnos. Ellos han estado alabando a Dios, probablemente estaban cantando Fuente de la vida eterna y este tipo de cantos u otros cantos a Dios. Y Dios envía, hermanos, hay un fenómeno sobrenatural. Las puertas de los presos donde ellos estaban se han abierto. Sus pies estaban, hermanos, sujetados, abrazados, sus manos de igual manera ya han sido sueltos. La idea, hermanos, de un preso, cuando ve las puertas abiertas, ve sus manos y sus pies liberados, la idea es vámonos y a correr, porque ya ellos pueden estar en la posición de quedar en libertad. Y un hombre, ahora se le llama celador, también puede ser llamado carcelero, como lo encontramos en la historia. Él está a cargo, él está al mando, a la guarda de aquellos prisioneros que ya no son prisioneros, ya ellos pueden correr, que pueden ir. Fíjense lo que dice Hechos 16:29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro. Él esperaba que los presos probablemente ya han escapado, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué más, hermanos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego dice el 38: y le hablaron la palabra del Señor a él y a quien más. No sucede el otro. Cuando dice la Biblia, hermanos, que este carcelero era probablemente un padre de familia, un padre de familia. Cuando Pablo y Silas le muestran el Evangelio, él toma una decisión y él dice: ya he recibido el Evangelio, ahora yo quiero que mi casa y mi familia puedan escuchar el mensaje. Pero este papá actuó cuando él escuchó el mensaje de Dios. Les muestro una cita más. Nehemías 8:3, por favor. El padre de hoy en día tiene que actuar al escuchar el mensaje de Dios. Dice en Nehemías 8:3. Dice el verso 3, hermanos, esa es la etapa post-cautiverio, cuando el pueblo ya ha regresado después de 70 años aprox de estar en cautiverio, ¿verdad? De estar fuera de su lugar. Dice el verso número 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Usted vea, cuando dice el libro, piense que es la ley de Dios. Dice el verso número 3: desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hermanos, escuchando el libro de la ley, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nosotros ya con media hora, hoy hermano ya se tardó 50 minutos y ya queremos que acabe el hermano. No, dice el pueblo de Israel que estuvo desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Dice la escritura ahí en Nehemías 8, verso 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, señalando y apuntando que eran niños, hermanos. Ya cuando el niño tiene entendimiento, ya es niño, ¿verdad? Dios le dio una gran capacidad de absorción a los niños. Ellos aprenden y aprenden. Dice el verso 3: de todos los que podían entender, y dice la Biblia, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Note usted lo que dice el verso 8 de este mismo capítulo:
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. ¿Qué más, hermanos? Porque todo el pueblo lloraba. Hombres y mujeres, dice el verso 3. Hombres que lloraban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, yo no le digo que usted tiene que llorar, ¿verdad? Y tiene que derramar lágrimas de cocodrilo para decir: no, hermano, me llegó el mensaje y ya tenga ahí, ¿verdad? Hay un charquito de lágrimas ahí frente a usted. No, sino aquí lo que resaltamos es como cuando el Padre no es sensible al mensaje de Dios, hermano. ¿Hay un problema? El Padre es un líder en su hogar que necesita la dirección de Dios a través de su palabra. Un líder es el papá, un líder es el padre, un líder es el que está en el hogar. La dirección de Dios la necesita el papá, el padre, a través de la palabra de nuestro Dios. Proverbios 24:13, por favor. Libro de los Proverbios 24:13. Vamos a estar leyendo 24:13 de Proverbios. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser cabeza o ser líder en su hogar, especialmente, hermanos varones. Nosotros tenemos una gran encomienda de ser los cabezas, los líderes en nuestro hogar, especialmente. Dice Proverbios 24:3: come, hijo mío, dice un padre a un hijo, come, hijo mío, de la miel, porque es bueno, y el panal es dulce. ¿Qué más, hermanos? A tu paladar. Como el Padre necesita la dirección de la palabra de Dios. Dice el Padre a su hijo: come, hijo mío, de la miel, porque es bueno. Un padre necesita de la dirección de Dios a través de su palabra. Pero también un padre es valiente, hermanos, cuando reconoce que ha sido escogido para cuidar su hogar. Dios, hermanos, le ha hablado a José en sueños, en el relato de los evangelios, del evangelio de Mateo, y dice: él despertando, dice, tomó el niño, llevó a María y se fue a Egipto. Hermanos, un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido no solamente para ser cabeza, no solamente para ser líder, sino para cuidar su hogar. Hermanos, ¿cuidar de qué? Estando alerta de cualquier peligro latente. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una amenaza real. Un peligro puede ser perjudicial. Y hay varios peligros. El peligro de desconocer a Dios por parte de sus hijos. Yo le pregunto: ¿usted le ha preguntado a sus hijos: hijo, tú eres algo? El peligro de desconocer a Dios por parte de sus hijos. Había un hombre, un sacerdote llamado Elí. Dice la Biblia que Elí tenía 2 hijos, y dice literalmente la Biblia que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que eran hombres impíos. Impíos es sin piedad, o simplemente, hermanos, no justos, o simplemente no creyentes. Vaya, para entender estos términos. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para cuidar su hogar, estando alerta de cualquier peligro latente, el peligro de desconocer a Dios por parte de sus hijos, el peligro de no ofrendar a Dios de parte de los padres. No significa dinero, no estoy hablando de dinero cuando digo ofrendar a Dios de parte de los padres. Digo cuando el padre no busca, cuando el padre no agrada a Dios. Ahí el padre es el encargado de cuidar todas estas cosas. Un peligro también puede marcar a su hijo o hija
para toda su vida. Tú necesitas, como padre, saber si tu hijo es salvo. Tú necesitas saber si tu hijo es feliz o no es feliz. A veces nosotros como hijos, hermanos, tenemos problemas y necesitamos un consejo o una muestra de cariño. Si no te encargas de educarlo, el mundo lo hará, el diablo lo hará, los amigos mal influyentes lo harán, la maldad lo educará, lo negativo lo hará, lo educará. Por eso es necesario que tú estés alerta para cuidar tus hijos, tu hogar, estar despiertos, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 14, versículo 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo número 25. Un peligro puede marcar a tu hijo de por vida, para toda su vida, o a tu hija, y es necesario que usted esté alerta. Dice en 2 de Samuel 14, 25. Hermano, les platico rápidamente sobre la vida del rey David. Era un hombre agradable, conforme al corazón de Dios, dice así la Biblia. Y un hombre que también tenía hijos, como usted, es decir, y como yo, no, como usted, y como los que están ahí en el lugar. Y de los hijos de David, hermanos, que él tuvo varios, había un hombre llamado Absalón. Un hombre, si David, hermanos, era hermoso, precioso, de hermoso semblante, su hijo tenía que ser igual a él. Y este hombre, Absalón, creció, pero fue marcado, hermanos, en su vida, porque su padre llegó a no considerar los peligros que él corría. Dice en 2 de Samuel 14, 25, por favor. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto, es decir, en la versión coloquial no tenía hombros ni piel atleta y no tenía varios remolinos en su cabeza. Dice el verso 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Dice ahí el versículo número 27, y le nacieron a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, y estuvo Absalón. ¿Qué más, hermanos? Y el nombre del rey era su padre, llamado David. Dice el verso 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, no vio el rostro en 2 años de su padre, David. Más adelante encontramos la historia, hermanos, que Absalón quedó suspenso en una encina y ahí murió, hermanos, le quitaron la vida. Y cuando David, su padre, supo de esta muerte, lloró y decía: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y David, hermanos, ya no podía hacer nada porque su hijo había muerto, pero dice la escritura, él por espacio de 2 años no vio a su hijo. Hermanos, usted como padre tiene que guardar a su hijo de los peligros que lo pueden marcar para toda su vida. Hermanos, estando despierto para llevar a cabo su responsabilidad. Dice ahí en 1 Timoteo 5:8, ya vamos a terminar, hermanos. 1 Timoteo 5:8. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para cuidar su hogar. 1 Timoteo 5:8, dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, cuando negamos nuestra responsabilidad, ese pasaje está
está latente en nuestra vida. Porque si alguno no provee para los suyos, si yo no proveo para mi hijo o mi hija, ¿estamos viendo? Mi cuidado, mi comprensión, mi consejo, mi cariño, mi abrazo, mi aliento a él, ahí estamos, hermanos, cayendo en el error. Si alguno no provee para los suyos, no sé, es peor que un infierno. Aunque el contexto es distinto, pero devocionalmente podemos decir, hermanos, que candil de la calle, oscuridad en mi casa. Usted tiene que estar despierto para llevar a cabo su responsabilidad. Termino con el tercer punto y regresamos a Mateo 2, verso 21. Probablemente usted no esté viendo, hermano, usted no sabe quién es el Padre. Probablemente así. Y primero Dios, ¿verdad? Más adelante esperemos que así sea. Y ahí yo como que me compenso con este tercer punto. Nos dice en mi bosquejo: un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para ser líder o cabeza. Un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para cuidar su hogar. Y el tercer punto: un padre es valiente cuando reconoce que ha sido escogido para rectificar en su hogar. Dice el versículo número 21 del capítulo 2. Dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, y la parte que sigue, la parte que yo destaco. ¿Qué más, hermanos? Tuvo temor de ir allá. Me quedo con esas dos palabras. Tuvo temor. José, un padre teniendo temor. Cierto. Yo preguntaba, ¿cuál es el prototipo del padre ideal, del papá ideal? Y alguna ilustración lo decía así: un ladrillo cubierto de terciopelo. Y la ilustración era muy contundente porque así es un papá fuerte, pero a la vez el ladrillo fuerte, y ese terciopelo suave, tierno, sencillo. Alguna vez una reportera le entrevistó a un capitán general, hermanos, de la guerra de Irak o de Irán, no recuerdo, y él le preguntó si en algún momento tuvo miedo de estar en la guerra, y él dijo: sí, en algún momento tuve temor. Dice la entrevista o la ilustración que este hombre derramó lágrimas y la reportera le replicó: usted no se siente mal de estar llorando siendo un general, siendo alguien que estaba combatiendo. Y respondió que el hombre no. Dice: yo le tengo más miedo a los hombres que no lloran. Y hablo, hermanos, en el sentido de una sensibilidad de parte del Padre. El Padre tiene temores, tal como usted y yo los tenemos, pero muchas veces no lo dice. El Padre tiene alegría, ¿verdad? Usted puede ver a su papá contento y alegre, y ahí va a estar carcajeando, pero también tiene tristeza, también tiene malos momentos o días malos, como por lo general muchos lo llegamos a tener. Pero un padre también, hermanos, puede ser falible, tiene también derecho a equivocarse, pero puede corregir con la ayuda de Dios. Necesita también nuestro apoyo. Tiene temores, tiene miedos, tiene preocupaciones, tal como nosotros como hijos los tenemos. Un valiente es aquel que decide que su vida sea de su Señor. Cuando el papá creyente dice: hermano, yo soy falible, fallo, me tiendo a equivocar. Cuando dice: hermano, no soy perfecto, tengo miedos, tengo temores, probablemente es aceptar. Y en las reuniones de varones, en las iglesias donde yo he estado, hermano, yo me he dado cuenta
de los temores y de las preocupaciones que los papás como varones y jefes de su hogar tienen. Un valiente es aquel que decide que su vida sea de su Señor. Cuando Josué en aquel texto tan conocido, pero yo hoy en mi casa serviremos a Jehová. Cuando llega a decir, papá, tú eres el representante de tu familia ante Dios. Es decir, Dios, cuando vea a tu familia, primero va a ir a buscar a ti, si lo decimos de esa forma. Feliz día porque eres padre. Eres un escogido para ser valiente en tu hogar. Una vez vi una película que me llamó mucho la atención. La película se llamaba Reto de Valientes. Y en esta película al final se lanza un reto, porque la historia o la trama habla de tres policías de los Estados Unidos que ambos están en la lucha de poder ser buenos padres. Y un policía que es el protagonista de esta historia, hermanos, tiene a una hija de 9 años, tiene un hijo probablemente de 13, 14 años o demás, pero él, hermanos, no estaba llevando quizás perfectamente su rol de papá, y la hija tuvo un accidente, falleció y murió la hija. Y el papá, hermanos, va con el pastor y el pastor le dice, le pregunta, ¿qué crees que Dios te está mostrando a raíz de eso? Y el padre le dice, creo yo que Dios me está mostrando que debo cambiar, ¿verdad? Debo mejorar mi papel. Y este hombre decide, juntamente con los demás policías, de comprometerse delante de Dios. Y el discurso de este hombre es este. Y el discurso del hombre está enfrente de la congregación y es un mensaje, hermanos, que es para cada varón, es un mensaje que es para cada uno de los que tienen un liderazgo en la iglesia o en su familia, mejor dicho.
Ponga atención al mensaje. Como oficial de la ley, el mismo de cerca de los ciudadanos de las acciones, que la Jesús en la comunidad. Las prisiones se mantienen de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta de padre produce en la vida del niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amar. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen con sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellos. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era que yo como padre para ella y para nuestro hijo hijo. Desde que se fue, pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que ellos ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarse. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejar un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién me enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios perdón para la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho.
su palabra, celebrar también este día, Señor, especial para los papás, Padre, que usted les ha dado esa bendición, Señor, de cuidar, de proteger, de ser el cabeza de su hogar, Señor. No es fácil, no es una tarea sencilla, Padre, lo conocemos, Señor, lo sabemos, lo hemos visto. Rogamos, Señor, por cada padre de esta iglesia, que ellos puedan ser hombres valientes, que sean cabezas, que cuiden, que rectifiquen, Padre, si ellos de alguna forma le han fallado, como todos lo hemos hecho siempre, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de congregarnos, de escuchar su voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, Padre, como iglesia. Queremos, Señor, sin duda alguna, que esta iglesia, Padre, forme, perfeccione, afirme a varones, Señor, que puedan a su vez, de la misma manera, afirmar, perfeccionar y establecer en su hogar hogares que le busquen y que le agraden, Señor, y busquen su voluntad. Rogamos, Señor, por aquellas mamás también que han tenido, Señor, esa carga en sus hombros, Padre, de ser mamás, papás a la vez. Nuestro reconocimiento para ellas también. Le agradecemos por su esfuerzo, por su vida, y que ellas sigan, Señor, confiando y fortaleciéndose en su voluntad. También damos las gracias, Padre, a aquellos papás que ya no están con nosotros, pero nos han dejado un gran regalo, nos han dejado la oportunidad de recordarles, de recordar sus vidas, de recordar aquellos momentos agradables, aquellas palabras, aquellos consejos que ellos nos otorgaron, Señor. Y a los papás que todavía están aquí, Señor, los cuales los tenemos cerca, usted los siga ayudando, les siga dando bendición, dirección, Padre, fortaleza en su vida y entendiendo, Señor, que no solamente son cabezas, no solamente son cuidadores, guardas, guías, sino también son seres humanos, Padre. A nosotros no nos corresponde juzgar, solamente nos corresponde cumplir nuestro rol, nuestro papel y orar por ellos, y orar por ellos, y orar por ellos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendiga también los alimentos, Señor, que las hermanas han preparado, Señor, que no falte en el hogar de cada uno de nosotros. Se los bendiga y sean de provecho para nuestro cuerpo, Padre. Todo eso lo suplicamos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, vamos a tener el tiempo para la recolección de las ofrendas. Le voy a pedir en esta ocasión al hermano Sergio que nos ayude a recoger las ofrendas. Feliz día para los papás, que Dios les siga ayudando, Dios les siga dando mucha bendición, les siga dando mucha fortaleza. Y también, ¿verdad?, que Dios guarde también a los papás en potencia, ¿verdad? Esto, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, que en unos años más van a también a sentir esa, bueno, no sé si impresión, ¿verdad?, pero esa satisfacción de tener a una familia. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, una vez más, gracias por este hermoso día, Señor, que nos concedes a cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano que dispuso su corazón estar presente, Señor, para escuchar y alabar tu nombre, Señor. Sea tu hermano Miguel, aquí en esta obra. Ahora, Señor, te pido por las ofrendas que se van a levantar, que seas con el valor de la Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Hijo.
también a José que pasa al frente y le estaremos cantando feliz, feliz cumpleaños o feliz, feliz día del Padre, ¿verdad? Vamos a pedirle que ellos pasen al frente y yo no sé si hermano Carlos también, ¿verdad? Yo no sé si va a haber mucho mole para ellos, yo estoy seguro que sí, se lo van a terminar y van a pedir aún más y van a pedir más, ¿verdad? Son bendecidos y escogidos y las hermanas han preparado un enorme platillo, un delicioso banquete y ustedes lo van a disfrutar. Hermano Carlos, pásale acá, al frente, también. Y no podemos pasar a los jóvenes ni a los niños, ¿verdad? Que aunque son en potencia papás, pero ya cuando ya tengan, ¿verdad? Sus hijos, ya ahora sí los vamos a poder pasar. No sé quién de ellos será el primer papá de los jóvenes, pero esperemos que sean también papás que busquen a nuestro Dios. Vamos a cantarle feliz, feliz cumpleaños, la melodía, pero conocemos que es feliz día del Padre. Cantamos bien fuerte a nuestros 4 papás y los cabezas, ¿verdad?, de estas familias, hermano Sebastián, hermano Carlos, hermano Sergio y también a nuestro hermano José. Vamos a cantar feliz, feliz cumpleaños. Cantamos feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios te hermano, yo soy experto en puertas. Bueno, vamos a estar hablando sobre otro tipo de puertas. Hermano, Dios les bendiga, estamos despedidos y no estamos despedidos de todos, sino pasamos acá al anexo y ahí los papás van a ser apapachados por sus hijos, por sus esposas y también en ese día. Dios les bendiga, hermano.